Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a un nuevo encuentro con la Palabra de Dios. En esta ocasión, el Evangelio de Lucas 5, 33 a 39, nos presenta un intercambio tenso entre los fariseos, los discípulos de Juan y Jesús. Si en los pasajes anteriores vimos a Jesús ejerciendo su autoridad sobre la enfermedad y la naturaleza, aquí lo vemos desafiando las estructuras de pensamiento y las tradiciones religiosas de su tiempo. Este relato no es una simple discusión sobre el ayuno, es una profunda parábola sobre la incompatibilidad de la nueva vida que Jesús trae con las viejas prácticas y formas de pensar. Jesús no se limita a responder a la pregunta de por qué sus discípulos no ayunan, utiliza la situación para revelar una verdad más profunda. La llegada del Mesías es un evento de alegría y celebración, comparable a un banquete de bodas. No es un momento para el luto. Más aún, la nueva vida en Cristo es un vino nuevo que no puede ser contenido en odres viejos, un remiendo nuevo que no se puede coser en un vestido viejo. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras propias estructuras mentales y a preguntarnos si estamos dispuestos a recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros, o si, por el contrario, nos aferramos a las viejas formas que ya no pueden contener la frescura del Evangelio. Este pasaje nos invita a hacernos preguntas profundas. ¿Qué odres viejos en mi vida y en mi forma de pensar impiden que el vino nuevo de Jesús se manifieste? ¿Cómo el ayuno y otras prácticas religiosas pueden convertirse en un parche inútil si no están guiadas por la presencia de Cristo? ¿Qué significa ser hijos del esposo y vivir en la alegría de su presencia? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza sobre lo nuevo y lo viejo a los desafíos de nuestra vida y nuestra iglesia hoy? Para profundizar en este evangelio, haremos lo siguiente. Escucharemos el relato de San Lucas. Reflexionaremos sobre el contraste entre lo nuevo y lo viejo, el ayuno y la alegría, y la necesidad de una transformación radical. Finalmente, extraeremos enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria. Que este encuentro nos ayude a abrir el corazón a la novedad de Cristo, a dejar atrás los viejos odres de nuestra vida y a recibir con alegría el vino nuevo de su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículos 33 al 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y hacen oraciones, lo mismo que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les respondió: ¿podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les será arrebatado el esposo, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un trozo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, de lo contrario, no solo rompe el nuevo, sino que el trozo del nuevo no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de lo contrario, el vino nuevo romperá los odres, se derramará y los odres se estropearán. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Nadie, después de beber vino añejo, quiere del nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Reflexión inicial. El pasaje de Lucas 5, 33 a 39 se presenta como una respuesta de Jesús a la acusación de que sus discípulos no se adhieren a las prácticas religiosas tradicionales. Sin embargo, lo que parece una simple defensa se convierte en una lección magistral sobre la naturaleza del reino de Dios y la novedad de su venida. Jesús no ataca el ayuno en sí mismo, sino la mentalidad que lo transforma en una simple formalidad. Podemos destacar varios puntos clave. El contexto de la alegría. La pregunta de los fariseos se centra en la diferencia entre los discípulos de Jesús y los de Juan o ellos mismos. El ayuno era una práctica de penitencia y luto, mientras que la presencia de Jesús era, para sus seguidores, una fuente de gozo inmensurable. Jesús se identifica como el esposo, una imagen mesiánica de celebración y unión con Dios. La respuesta de Jesús es clara. No se puede ayunar cuando el esposo está presente. Este es un tiempo de fiesta, no de luto. La alegría es una señal de la presencia del reino. El tiempo para el ayuno. Jesús no elimina el ayuno, lo reubica.
Menciona que llegarán días en que les será arrebatado el esposo, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Esta es una profecía de su pasión y muerte. El ayuno cristiano, por lo tanto, no es una práctica penitencial vacía, sino una expresión de anhelo y espera por el regreso del Señor. Ayunamos no porque el esposo está ausente, sino porque anticipamos su venida final. La parábola del remiendo. La primera metáfora que Jesús usa es la del vestido nuevo y el vestido viejo. No se puede coser un trozo de tela nueva y sin encoger en un vestido viejo. La nueva tela es fuerte y aún no ha sido lavada. Al encogerse, rasgaría el tejido débil del vestido viejo, empeorando su estado. Esta imagen representa la incompatibilidad de la vida nueva en Cristo con las viejas estructuras de la religiosidad legalista. La novedad del Evangelio no puede ser simplemente un parche que se pone sobre la vieja vida sin transformarla por completo. La parábola de los odres. La metáfora del vino y los odres es aún más poderosa. El vino nuevo, al fermentar, se expande y ejerce presión. Los odres viejos, que han perdido su elasticidad y se han vuelto rígidos, no pueden soportar esta presión. Se romperían, y tanto el vino como los odres se perderían. El vino nuevo es el Espíritu Santo, la gracia, la vida de Dios que se derrama con la llegada de Jesús. Los odres viejos son las tradiciones, los legalismos y las mentes rígidas que no están dispuestas a cambiar. Para recibir la novedad de Cristo, se necesita un corazón nuevo, una mente nueva y una vida nueva. No podemos esperar que la gracia de Dios opere milagros en un corazón que se aferra a lo pasado. La resistencia al cambio. El pasaje concluye con una frase reveladora. Nadie, después de beber vino añejo, quiere del nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Esta es la triste realidad de la condición humana. Nos acostumbramos a nuestras viejas costumbres, a nuestras formas de pensar, y a menudo nos resistimos a la novedad que Dios quiere traer a nuestras vidas. El vino añejo es el legalismo, la seguridad de lo conocido, la tranquilidad de las tradiciones que ya no tienen vida. La frase de Jesús es una advertencia. El aferramiento al pasado puede impedirnos ver y aceptar la vida abundante que el Evangelio nos ofrece. Este episodio nos confronta con una pregunta esencial. ¿Estoy dispuesto a dejar que la novedad de Cristo rompa mis viejos moldes, o prefiero quedarme con la comodidad de lo que ya conozco, incluso si ya no da vida? De este pasaje podemos extraer varias enseñanzas profundas. La fe no es un conjunto de reglas. Jesús nos enseña que el reino de Dios no se trata de cumplir rituales o ayunos por el simple hecho de cumplirlos. La fe es una relación personal con el esposo, y esta relación está marcada por la alegría. La celebración de la presencia de Dios es más importante que la penitencia por la ausencia de Dios. El cambio radical es necesario. No podemos simplemente añadir a Jesús a nuestra vieja vida. El Evangelio requiere una transformación completa. El vino nuevo del Espíritu no cabe en los odres viejos de la mentalidad mundana o del legalismo. La conversión no es un simple ajuste, sino un cambio de vida total, una metanoia, cambio de mente. Los peligros de la religiosidad vacía. Los fariseos se habían centrado tanto en el cómo y el cuándo de las prácticas religiosas que habían olvidado el porqué. El ayuno de ellos era un fin en sí mismo, no un medio para un encuentro con Dios. La advertencia de Jesús es atemporal. La religiosidad que se aferra a la forma sin el Espíritu se vuelve estéril y vacía. La novedad de Cristo es radical. El Evangelio es un mensaje de vida nueva, de gracia, de perdón y de liberación. Esta novedad es tan radical que requiere de nosotros un abandono de nuestras viejas formas de vivir, pensar y relacionarnos con Dios. Es un llamado a la audacia, a la apertura del corazón para recibir una nueva vida que es imposible de contener en las estructuras de lo viejo. El pasaje de Lucas sobre el vino nuevo y los odres viejos, con su énfasis en el conflicto entre lo viejo y lo nuevo, nos recuerda poderosamente la historia de Saúl, el primer rey de Israel. A primera vista, no hay conexión. ¿Qué tiene que ver un rey desobediente con una parábola sobre el ayuno?
Sin embargo, una mirada más atenta revela que el trágico fracaso de Saúl fue precisamente su incapacidad para soltar los odres viejos de su propia seguridad y obediencia parcial, lo que le impidió recibir el vino nuevo de la plena voluntad de Dios. La historia de Saúl comienza con la unción de Samuel, un momento de esperanza y novedad. El Espíritu de Dios vino con poder sobre él, 1 Samuel 10, 6, y se convirtió en un hombre nuevo, 1 Samuel 10, 9. Este era el vino nuevo que Dios derramaba sobre el pueblo de Israel a través de un nuevo liderazgo. La expectativa era que Saúl lideraría al pueblo de una manera que honrara a Dios y se alineara con su voluntad. Sin embargo, Saúl, a lo largo de su reinado, se aferró a los odres viejos de la lógica humana y el miedo. Su primer gran error fue en Gilgal, 1 Samuel 13. Ante la presión de la guerra y la demora de Samuel, Saúl, que no era sacerdote, se atrevió a ofrecer un holocausto. El rey razonó que, para mantener unida a su gente y asegurar el favor de Dios, era necesario actuar por su cuenta. Él usó un parche nuevo, la acción de ofrecer el sacrificio, para remendar un vestido viejo, su propio miedo y falta de fe en la providencia de Dios. El resultado fue la condenación de Samuel. Has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te había ordenado. Ahora tu reino no subsistirá. 1 Samuel 13, 13 a 14. La obediencia parcial y el apego a la lógica humana rompieron el vestido de su reinado. Su fracaso más grave, que selló su destino, fue en la guerra contra los amalecitas, 1 Samuel 15. Dios, a través de Samuel, le ordenó destruir por completo todo lo que poseían. Hombres, mujeres, niños, animales y todas sus posesiones. La instrucción era radical, un vino nuevo de obediencia total que no encajaba en los odres viejos del razonamiento de Saúl. El rey, sin embargo, se aferró a sus viejas costumbres. Salvó al rey Agag y lo mejor del ganado, supuestamente para ofrecer sacrificios a Dios. Saúl pensó que podía mezclar la obediencia con su propia conveniencia, poniendo un parche nuevo, su supuesto motivo piadoso, sobre el vestido viejo de su desobediencia y avaricia. La respuesta de Samuel a Saúl es una de las declaraciones más profundas del Antiguo Testamento. ¿Acaso le agradan al Señor los holocaustos y los sacrificios tanto como la obediencia a su voz? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención, que la grasa de los carneros. Por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey. 1 Samuel 15, 22 a 23. Saúl quería que el vino nuevo de la voluntad de Dios se adaptara a sus odres viejos de obediencia condicional y legalismo. Su mente no era nueva, sino que se aferró a su lógica, a lo que parecía mejor para él. El resultado fue la pérdida de su reino y, finalmente, su propia vida. La historia de Saúl es la trágica demostración de la verdad de la parábola de Jesús. Su incapacidad para abrazar la novedad radical de la obediencia total y la confianza en Dios lo llevó a la ruina. Él bebió del vino añejo de su propia razón y lo consideró mejor que el vino nuevo de la voluntad divina. Al igual que los que se aferran a viejas formas de religiosidad, Saúl no pudo contener la vida que Dios le había dado. El contraste con David, quien, a pesar de sus pecados, mostró un corazón dispuesto a arrepentirse y a ser transformado, es notorio. Saúl nos enseña que la religiosidad sin un corazón renovado es como un odre viejo, se romperá cuando se le vierta el vino nuevo de la gracia de Dios. Enseñanzas prácticas para nuestra vida. Revisa tus odres. Examina tu vida, tus estructuras mentales y tus tradiciones personales. ¿Hay alguna área en la que te aferras a viejas formas de pensar, a costumbres que ya no dan vida, o a un legalismo que te impide experimentar la libertad y la alegría del Evangelio? Acepta la alegría de la presencia de Cristo. No vivas la fe como un luto constante. La fe es una fiesta, un banquete de bodas con el esposo. Vive con la alegría que viene de saber que Jesús está contigo, en todo momento. No le pongas parches al Evangelio. No intentes combinar los viejos hábitos de tu vida pasada con la nueva vida en Cristo.
La conversión exige un cambio total, no un simple ajuste. Permite que la gracia de Dios transforme cada área de tu ser. Sé abierto al cambio. La parábola del vino añejo nos advierte sobre el peligro de preferir lo conocido a lo nuevo. No te acostumbres a la comodidad de lo que ya sabes. Pídele a Dios un corazón abierto y un espíritu dispuesto a recibir la novedad que Él tiene para ti y para su iglesia. Preguntas para meditar. ¿Cuáles son las viejas formas de pensar y actuar que más me cuesta dejar atrás? ¿Cómo puedo cultivar más la alegría de la presencia de Jesús en mi vida diaria? ¿Estoy dispuesto a dejar que el vino nuevo del Espíritu Santo rompa mis odres viejos? ¿Me identifico con la mentalidad de Saúl, aferrándome a mis propias razones, o con la humildad de un corazón que se abre al cambio? Hermanos, les invito a cerrar los ojos y elevar nuestras peticiones al Señor. Señor Jesús, hoy tu palabra me ha revelado la necesidad de soltar los viejos odres de mi vida para recibir la plenitud de tu Espíritu. Me has enseñado que la fe no es un legalismo rígido, sino una celebración de tu presencia. Perdóname por las veces que he preferido mis viejas costumbres a la novedad de tu gracia. Te ruego que me ayudes a tener un corazón y una mente renovados, dispuestos a abrazar el cambio que trae tu Evangelio. No permitas que el miedo o la comodidad me impidan experimentar la vida abundante que has venido a traer. Haz de mí un odre nuevo, para que el vino de tu Espíritu no se pierda, sino que dé fruto para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos mostró que el llamado de Jesús es una invitación a la transformación radical, a soltar lo viejo para abrazar lo nuevo. Al igual que Saúl perdió su reinado por aferrarse a su propia lógica y desobediencia parcial, nosotros también corremos el riesgo de perder la vida abundante en Cristo si no estamos dispuestos a dejar atrás nuestros odres viejos. Vivamos esta semana con un corazón abierto y un espíritu dispuesto, buscando la novedad de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Que nuestra fe no sea una religiosidad vacía, sino una fiesta continua en la presencia del Esposo. Que nuestra vida sea un testimonio de un corazón y una mente renovados, capaces de recibir el vino nuevo del reino de Dios. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien más.